Bueno, comenzamos entonces con el tema que nos compete el día de hoy. Como les había adelantado, ese tema es cinemática. ¿Sí? Vamos a desarrollar hoy completamente toda la teoría respecto a este tema para que la próxima clase, es decir, la del día jueves, comencemos a hacer los problemas prácticos correspondientes a este tema. Bueno, empecemos por lo básico, chicos. Importante fijar los conceptos, así sepamos de qué estamos hablando a la hora de resolver un problema. ¿Sí? La cinemática es simplemente la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos en el espacio. ¿Sí? Cuando le hablen de que estudien la cinemática de un cuerpo, se refiere a que estudien el movimiento de ese cuerpo. Velocidad, aceleración, posición, desplazamiento. Todos conceptos, ¿sí? Magnitudes físicas en realidad, que vamos a ver a continuación. Bien, eso simplemente a modo de comentario, no es que le vayan a preguntar qué es cinemática en un parcial. Pero sí es, como les digo yo, importante fijar los conceptos para que todos entiendan de qué estamos hablando a la hora de resolver un problema. Hay algo que es fundamental explicar en Física 1, porque lo vamos a usar durante todo el cursado. Es el concepto de modelo de partícula, chicos. Leamos primero qué es el modelo de partícula o cuándo un cuerpo se puede modelar como partícula y después lo expliquemos y así esto queda claro, ¿sí? Modelo de partícula. Dice, un cuerpo cualquiera, ¿sí? Un cuerpo cualquiera pueden ser ustedes, un auto, una bicicleta, un transbordador espacial, no sé, cualquiera. Un cuerpo cualquiera, ¿sí? Puede ser modelado como partícula siempre que sus dimensiones estén contenidas dentro del error o incertidumbre con el que se conoce su posición. El concepto de error o incertidumbre lo van a ver con todo detalle cuando cursen el laboratorio de Física 2 en el segundo cuatrimestre. Por lo tanto, yo este concepto de modelo de partícula lo voy a adaptar a un lenguaje un poquito más coloquial. Y para que lo puedan entender, vamos a considerar un ejemplo. Supongamos, chicos, que tenemos un auto que parte desde Tucumán hacia Buenos Aires. ¿Sí? Tenemos un auto que parte desde Tucumán hacia Buenos Aires. Imagínense que nosotros podemos seguir desde un satélite todo el trayecto que ejecuta este auto al ir justamente de Tucumán a Buenos Aires. Entonces yo les pregunto intuitivamente, si ustedes lo ven desde una altura lo suficientemente elevada, como les decía, cuando lo siguen por satélite, a ese auto que se mueve de Tucumán a Buenos Aires, ¿cómo lo verían al auto? Lo verían, como ya saben ustedes, como un puntito, ¿sí? Lo verían como un puntito chiquitito. Eso es, por ejemplo, denme un segundito, que lo agrego a Luciana. Ahí está Luciana, a ver si empezamos, ¿sí? Si ustedes lo ven al auto que se mueve desde Tucumán a Buenos Aires desde una altura lo suficientemente elevada, al auto lo van a ver como un puntito. De hecho, si alguien ha viajado alguna vez en avión y le tocó sobrevolar alguno de los pueblos por los que va el avión, van a ver que los autos que se mueven se ven así como casi cuerpos puntuales, ¿sí? Esa sería la situación que yo estoy tratando de graficar acá. Para hacerlo aún más gráfico, miren, consideren por ejemplo el Google Maps. Aquí está San Miguel de Tucumán, ¿sí? El auto que sale de Tucumán y se mueve a Buenos Aires a lo largo de todo el trayecto, ¿cómo se modelaría en estas grandes distancias que estamos viendo acá? Se modelaría como un puntito o cuerpo puntual que se va moviendo, ¿sí? Desde Tucumán, donde tengo el cursor, hacia Buenos Aires, ¿sí? Pasando por Rosario, etc. ¿Qué es lo que quiero mostrarle acá? Quiero mostrarle que en este contexto las dimensiones del auto son totalmente despreciables respecto de las distancias a través de las cuales se mueve. Cuando eso ocurre, chicos, repito una vez más, cuando las dimensiones del auto o de cualquier cuerpo son despreciables respecto de la distancia a través de las cuales se mueve, decimos entonces que ese cuerpo, y en este caso particular el auto, se puede modelar como una partícula, como un cuerpo puntual o como una masa puntual. Son todas terminologías equivalentes, partícula, cuerpo puntual o masa puntual. Entonces, resumidas cuentas, para que un cuerpo cualquiera pueda modelarse como partícula, es necesario que las dimensiones del mismo, ¿sí? Es decir, el tamaño del mismo, sean despreciables respecto a la distancia a través de las cuales se mueven, como ocurre con nuestro auto que parte desde Tucumán y se mueve a Buenos Aires. Si yo sigo su trayecto por el Google Maps me lo va a representar este auto como un puntito, es decir, como un cuerpo puntual, ya que las dimensiones de él son totalmente despreciables respecto de los 1200 kilómetros que separan Tucumán de Buenos Aires. Entonces, en ese contexto, vamos a considerar que un cuerpo se puede modelar como partícula.
siempre que sus dimensiones sean despreciables respecto de las distancias a través de las cuales se mueve. Otro ejemplo, ¿sí?, un poco todavía más extremos que este, sería el siguiente. Desde nuestro punto de vista, el planeta Tierra es enorme, es súper vasto, ¿sí?, es grande, es gigante para nosotros, desde nuestro punto de vista. Sin embargo, si yo visualizo el movimiento de la Tierra en torno al Sol, el tamaño de la Tierra es totalmente despreciable respecto de la longitud de la órbita que ejecuta en torno al Sol. Y de hecho, si yo tengo que representar el movimiento de la Tierra en torno al Sol, lo voy a tener al Sol acá, esta será la trayectoria elíptica que ejecuta, que es la órbita, y la Tierra se modelará de nuevo como una partícula porque sus dimensiones son despreciables respecto de la longitud de la órbita. ¿Sí? Entonces lo que quiero poner de manifiesto con esto es que para que un cuerpo se pueda modelar como partícula, no hace falta que sea un átomo o una molécula. ¿Sí? De hecho, la Tierra misma se puede modelar como una partícula. Lo que debe ocurrir es que sus dimensiones sean despreciables respecto de la distancia a través de la cual se mueve. ¿Sí? Esa es la condición para que un cuerpo pueda ser modelado como partícula, o cuerpo puntual o masa puntual. Desde luego, también está claro que un cuerpo que bajo ciertas circunstancias se modela como partícula, en otras circunstancias puede no modelarse como partícula. Volvamos al ejemplo del auto. El auto, en el trayecto de Tucumán a Buenos Aires, se modela como partícula. Pero una vez que hemos llegado a Buenos Aires, y supongamos el auto lo queremos estacionar, las dimensiones del auto, durante el proceso en el cual lo estamos estacionando el auto, no son para nada despreciables respecto a la distancia a través de las cuales maniobramos. De hecho, cuando estacionamos un auto, tenemos que ser muy cuidadosos de las distancias para asegurarnos que no toquemos a otro auto que esté estacionado adelante o detrás. ¿Sí? Entonces, fíjense que un mismo cuerpo, que en ciertas circunstancias puede ser modelado como partícula, en otras circunstancias ese mismo cuerpo puede no ser modelado como partícula. Repito una vez más, eso es el caso del auto en el trayecto Tucumán-Buenos Aires, donde sí se modela como partícula, pero sin embargo ese mismo auto, una vez que lo queremos estacionar, ya no se puede modelar como partícula. Por el contrario, hay que tener especial cuidado en las dimensiones del auto, ya que las mismas no son nada despreciables respecto a la distancia a través de las cuales maniobramos para estacionar al mismo. ¿Sí? Entonces ese es el concepto de partícula en física. No piensen que esté limitado a un átomo o a una molécula o algo a nivel microscópico. No, simplemente para que un cuerpo sea partícula, sus dimensiones son despreciables respecto a la distancia a través de las cuales ese cuerpo se mueve. ¿Está claro hasta ahí, chicos? ¿O quieren que explique algo de nuevo? Bueno. Recuerden, cualquier duda que tengan me interrumpen por el micrófono. A continuación vamos a explicar, ¿sí?, o vamos a desarrollar otro concepto que es súper importante, que es el concepto de sistemas de referencia. Cuando ustedes van a rendir el examen en forma presencial, siempre le ponen un cartel enorme al comienzo del enunciado del parcial que dice: indique adecuadamente el sistema de referencia y el sistema de eje utilizado. Bueno, ustedes muchas veces a eso no le dan bolilla. Resuelven todo así el examen, comparan con los amigos cuando han salido de rendir el anfiteatro, creen que le he ido joya, después van a ver la planilla y se encuentran que están desaprobados. El problema muchas veces, y que es la razón por la cual ustedes desaprueban el parcial, tiene que ver con este famoso sistema de referencia que no saben directamente ni de qué se trata, y por eso es que no le dan demasiada bolilla a la hora de resolver un ejercicio de física, ¿sí? Por eso es importante que lo indiquemos. Por más que ahora es verdad que en la modalidad virtual no van a tener que indicarlo al sistema de referencia, pero ojo, no van a tener que indicarlo para ellos, pero sí lo van a tener que indicar para ustedes mismos para poder resolver de manera correcta y apropiada el problema. Y ahora vamos a ver cuál es la importancia de estos sistemas de referencia. En primer lugar, ¿qué es un sistema de referencia? Los sistemas de referencia, chicos, van a estar constituidos por los siguientes elementos. En primer lugar, un cuerpo de referencia. El cuerpo de referencia es cualquier objeto físico, no sé, una persona, una piedra, una mesa, un perro, un poste de luz, etc. ¿Sí? Cualquier objeto físico respecto del cual se estudia el movimiento de otro cuerpo. Ahora la pregunta es, ¿por qué necesito un cuerpo de referencia para estudiar el movimiento de otro cuerpo? Para verlo claro, consideremos de nuevo otro ejemplo. Imagínense, chicos, que ustedes, vamos a escribir acá la letra U, ustedes vendrían a ser esta persona que está acá, están subidos en un colectivo, digamos en la línea 18, con otro compañero que le vamos a poner la letra C y que vendría a ser este de aquí. Y a su vez, otro compañero de ustedes, que es este que está aquí abajo, lo llamemos compañero 2, ¿sí?, quedó en la vereda, ¿sí?, es decir, fuera del colectivo,
allí parado viéndolos a ustedes que ya subieron al colectivo. Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a estudiar el movimiento de este compañero respecto, en primer lugar, de ustedes mismos que viajan en el colectivo con su compañero, y después, en segundo lugar, respecto a este compañero 2 que quedó paradito en la parada del colectivo, es decir, en la vereda. Entonces, fíjense, una vez que el colectivo arranca y ya tiene cierta velocidad, enseguida vamos a definir con total rigurosidad el concepto de velocidad, pero por ahora hablemos en lenguaje coloquial, intuitivo, ¿sí? Cuando el colectivo arranca y tiene cierta velocidad, ¿qué movimiento tiene su compañero respecto de ustedes que van en el colectivo con él? Su compañero, respecto de ustedes, está en reposo, ¿sí? Por eso es que ustedes pueden ir hablando de lo más pancho por más que el colectivo se mueva. Incluso capaz que van compartiendo un paquete de galleta o van compartiendo algún apunte que han tomado ese día en la facultad, ¿sí? Es decir, su compañero, respecto de ustedes que van en el colectivo con él, está en un estado de reposo respecto de ustedes, ¿sí? No se mueve con ninguna velocidad distinta de cero respecto de ustedes. Sin embargo, ¿qué pasa con el movimiento de su compañero respecto de tu otro compañero que está aquí parado en la vereda? Este otro compañero, que es el compañero 2, lo que va a observar es que este chico que va subido en el colectivo se mueve con velocidad distinta de cero. Más precisamente, se mueve con la misma velocidad que el colectivo, suponiendo que él vaya paradito ahí agarrado del barandal del colectivo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que un mismo cuerpo, en este caso el compañero, tiene dos estados de movimiento diferentes dependiendo de quién estudie ese movimiento. Respecto de ustedes, está en reposo, pero respecto de otro compañero parado en la vereda, no está en reposo. Es más, lejos de estarlo, todavía se mueve con la velocidad del colectivo, ¿sí? Entonces, repito una vez más, un mismo cuerpo está teniendo dos estados de movimiento diferentes al mismo tiempo, dependiendo de quién esté estudiando su movimiento. Este experimento que hicimos, súper sencillo, pone de manifiesto lo siguiente. El movimiento, chicos, es relativo, ¿sí? El movimiento es relativo, es decir, el movimiento siempre está referido a algún otro cuerpo que estudie ese movimiento. Y ese otro cuerpo que estudie ese movimiento es el cuerpo de referencia, ¿sí? O mejor dicho, es el cuerpo respecto al cual se estudia el movimiento. ¿Está claro hasta acá? Entonces, esa es la importancia del sistema de referencia. Por eso en los parciales de física le piden que lo indiquen, porque si ustedes fijan un sistema de referencia en el colectivo, su compañero no tiene movimiento alguno. Pero si fijan un sistema de referencia en la vereda, su compañero tiene una velocidad que es la velocidad del colectivo. Por eso es tan importante, porque lo cambia totalmente el problema, ¿sí? Entonces es fundamental fijar el sistema de referencia. Entonces, volviendo al detalle de qué es un sistema de referencia, bueno, ya sabemos que el sistema de referencia es aquel que está constituido por un cuerpo de referencia respecto del cual vamos a estudiar el movimiento de otro cuerpo. Y además, chicos, va a estar caracterizado, constituido también por un sistema de ejes adecuado. Este sistema de eje adecuado se ubica en el cuerpo de referencia y sirve para cuantizar el movimiento, ¿sí?, del objeto al cual estamos estudiando. Pueden ser sistemas cartesianos, polares, etc. ¿Qué significa cuantizar el movimiento? Lo veamos ahora intuitivamente también de nuevo. Supongamos que ustedes están aquí parados y viene alguien y le pregunta, alguien que recién ingresa a la facultad, ¿dónde está la fotocopiadora? Entonces ustedes van a venir y van a señalar con el dedo así, van a decir, mira, la fotocopiadora está ahí, ¿sí? La van a señalar con el dedo. Esa es una descripción cualitativa de la ubicación de la fotocopiadora, ¿sí? Están indicando de forma cualitativa, es decir, sin cuantizar, o sea, sin utilizar números, están describiendo la posición de la fotocopiadora. ¿Por qué decimos que si fijamos un sistema de ejes, ese sistema de ejes nos va a permitir cuantizar la posición de la fotocopiadora? Sencillo, porque si yo en mi cuerpo de referencia, que en este caso es la persona que está marcando la posición de la fotocopiadora, fijo un sistema de eje adecuado con lo que estoy indicando acá, entonces fíjense que, por ejemplo, para este sistema de ejes cartesianos ortogonales, la posición de la fotocopiadora queda perfectamente cuantizada por un par ordenado. Por ejemplo, que sea, no sé, 15 metros en X, 20 metros en Y. Entonces ahí queda cuantizada la posición de la fotocopiadora
mediante un vector que se llama vector de posición, que lo vamos a ver en detalle dentro de un rato, ¿sí? De esta forma. Entonces ahí tenemos una descripción cuantitativa de la posición de la fotocopiadora. Ya no es cualitativa, ya sabemos con precisión dónde está respecto al sistema que anclamos en nuestro cuerpo de referencia. Está en las coordenadas 15, 20. ¿Se entiende eso, chicos? Eso quiere decir que el sistema de eje sirva para cuantizar, es decir, para expresar numéricamente, ¿sí?, el movimiento de algún cuerpo, como en este caso es la ubicación de la fotocopiadora. ¿Sí? Otro elemento que constituye al sistema de referencia es el reloj. No hace falta aclararlo, pero lo decimos igual. ¿Qué vamos a hacer con el reloj? Con él vamos a medir el tiempo en el cual el cuerpo en estudio ocupa las diferentes posiciones en el espacio. Por ejemplo, si yo vengo y tengo un sistema de referencia con su correspondiente sistema de eje adecuado acá, mediante el reloj yo voy asociando a cada posición de la partícula que se mueve a lo largo de esta trayectoria un tiempo. Por ejemplo, en el tiempo T1 estaba en esta posición, en un tiempo T2 estaba en esta posición, en un tiempo T3 estaba en esta posición, y así sucesivamente. O sea, yo puedo asociarle a cada posición un instante de tiempo. De hecho, esa es la definición de movimiento. El movimiento es posiciones diferentes en tiempos diferentes. ¿Sí? Posiciones diferentes en tiempos diferentes. Para eso me sirve el reloj, ¿sí? Para asociarle a cada posición un instante de tiempo. Esos tres elementos, por lo tanto, son los que constituyen el sistema de referencia. Repasando rápidamente, son el cuerpo de referencia, respecto al cual vamos a estudiar el movimiento, el sistema de ejes que va anclado en el cuerpo de referencia. Ese sistema de eje me va a permitir conocer o describir matemáticamente el movimiento del cuerpo, y un reloj, ¿sí?, que me va a permitir determinar en qué instante de tiempo el cuerpo ocupaba cada una de las diferentes posiciones. ¿Sí? ¿Está entendido hasta acá, chicos? Bueno. Empecemos entonces a definir las magnitudes físicas que nos interesan a nosotros en lo que respecta al tema de cinemática. Imaginen lo siguiente. Supongamos que tenemos una partícula, que acá la estoy remarcando en azul, en celeste, que se mueve a lo largo de esta trayectoria, que estoy de nuevo remarcando en azul, y que es una trayectoria arbitraria cualquiera. Yo la voy a denotar con la letra C. ¿Sí? C de camino. ¿Sí? Ahora bien, vamos a describir los vectores de posición, como así también los vectores de desplazamiento que caracterizan al movimiento de esta partícula. Para ello, lo que vamos a hacer, chicos, es lo siguiente. Vamos a fijar, como siempre, un sistema de referencia adecuado. Ese sistema de referencia estará constituido por un cuerpo de referencia. Por ejemplo, supongan que aquí, en el origen O, el cuerpo de referencia son ustedes. Entonces ahí está la persona, ¿sí?, que constituye el cuerpo de referencia de ese sistema de referencia. A continuación, en esa persona, van a fijar, ¿sí?, vamos aquí a cambiar el color también para que sea más claro, van a fijar un sistema de ejes adecuado, tal y como explicábamos hace un rato. En este caso, el sistema de eje adecuado es un sistema de ejes ortogonales, con el que se observa a continuación. Respecto entonces de tal sistema de referencia, vamos a describir la posición de la partícula en diferentes instantes de tiempo a partir de lo que se conoce como vector de posición. El vector de posición, chicos, es el vector que tiene origen en el origen de coordenada de nuestro sistema y tiene por extremo la posición o punto en donde se encuentra nuestra partícula en un instante determinado. Entonces, ese que estoy remarcando en verde es, por ejemplo, el vector de posición de la partícula en el instante de tiempo t sub 0. ¿Sí? En un instante de tiempo t final, cuando la partícula se encuentra aquí, el vector de posición correspondiente será el vector, de nuevo, con origen en el origen de coordenada y que tiene por extremo la posición de la partícula en ese instante de tiempo t final. Este último, por lo tanto, es el vector de posición r de t final, ¿sí? Es decir, el vector de posición correspondiente al instante t final. Fíjense que uso la notación de funciones, digo r de t0, r de t final, etc. ¿Qué significa eso? Ese r de t0 será entonces el vector de posición en el instante de tiempo t inicial.
R de t final será el vector de posición en el instante de tiempo t final. ¿Está claro hasta acá, chicos? Siempre el vector de posición tiene origen en el origen de coordenada y extremo en la posición de la partícula en un instante determinado. Desde luego, como todo vector, ¿sí?, se puede proyectar ortogonalmente hacia el eje X y proyectar ortogonalmente hacia el eje Y para así obtener las componentes, como se ve acá, Y sub 0 y X sub 0 para el vector de posición inicial. Y lo mismo podemos hacer para el vector de posición final, proyectar perpendicularmente hacia el eje X y hacia el eje Y para obtener las coordenadas X final e Y final. ¿Sí? Ahí las estoy remarcando en verde. Por lo tanto, matemáticamente nuestros vectores de posición, de acuerdo a lo que aprendimos en la primera clase de vectores, van a ser lo siguiente. El vector de posición R de t inicial, que indica la posición de la partícula en el tiempo t sub 0, será X inicial versor Y más Y inicial versor J. Y el vector de posición t final será X final versor Y más Y final versor J. ¿Sí? Fíjense que muchas veces yo, para simplificar la notación, en vez de escribir R de t0 o R de t final, directamente voy a escribir R inicial o R final. ¿Está claro hasta ahí, chicos, el concepto de vector de posición? Aquí está indicado lo que explicamos recién. R de t0 y R de t final son vectores de posición. Las unidades en sistema internacional son el metro. ¿Sí? Un ejemplo de vector posición, por ejemplo, será el 5 metro versor Y, 3 metro versor J. Entonces, si yo lo quiero graficar, fijaré como siempre mi sistema de referencia con el sistema de eje adecuado, como lo estoy remarcando acá en color verde, y dibujaré el vector como ya saben de álgebra. Ubico la componente asociada al eje X, que es 5 en este caso, y proyecto perpendicularmente. Ubico la componente asociada al eje Y, que en este caso es 3, y proyecto perpendicularmente. Donde se intersectan esas dos proyecciones es donde tenemos lo que se llama el afijo del vector, es decir, su extremo. Luego el vector de posición tiene, como siempre, origen en el origen de coordenada y extremo en el punto de intersección de las dos proyecciones anteriormente nombradas. ¿Está claro esto, chicos? ¿O quieren que explique de nuevo algo que no haya quedado del todo claro? Bueno. Vamos ahora a explicar el concepto de vector de desplazamiento. ¿Sí? Vector de desplazamiento. El vector de desplazamiento se va a denotar como delta de R. ¿Sí? Como delta de R. Este operador delta lo vamos a ver infinidad de veces en física. ¿Sí? Delta de R. El vector de desplazamiento delta de R entre un punto final y un punto inicial dentro de la trayectoria ejecutada por la partícula se define justamente entonces como el vector de posición final menos el vector de posición inicial. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, aquí el vector de posición final tenía componente X final versor Y final versor J. El vector de posición inicial tenía componente X inicial versor Y más Y inicial versor J. Entonces, por la definición de resta de vectores, el vector delta de R se obtiene restando componente a componente al vector posición final y al vector posición inicial. Esto es, X final menos X inicial versor Y final menos inicial versor J. Esta componente asociada a la dirección X la denotamos como delta de X. Y esta componente, también escalar, asociada al eje Y, la denotamos como delta de Y. Entonces el vector de desplazamiento lo podemos escribir como delta de X versor Y más delta de Y versor J. Para que esto sea claro, veamos en el dibujo cómo se representa tal vector de desplazamiento. Fíjense, de nuevo, aquí tenemos, ¿sí?, un sistema de referencia con su sistema de eje adecuado, respecto del cual vamos a estudiar el movimiento de una partícula que ejecuta una trayectoria cualquiera. Fíjense, aquí tenemos la partícula, tenía esta posición inicial y se mueve a lo largo de esta trayectoria hasta alcanzar esta posición final. El tiempo o instante de tiempo en el cual se encontraba en su posición inicial es t sub 0. Y el tiempo en el cual se encuentra en su posición final es t sub f o t final. ¿Sí? Este será entonces el vector de posición inicial, es decir, el que me marca la posición de la partícula en el tiempo t inicial.
Y este así será el vector de posición R final, es decir, el que me marca la posición de la partícula en el instante tiempo T final. El vector de desplazamiento, chicos, como se darán cuenta, siempre se calcula o se determina en un intervalo de tiempo. ¿Sí? Siempre ese cálculo se determina en un intervalo de tiempo. En este caso el intervalo de tiempo es desde T inicial a T final. ¿Sí? Gráficamente el vector de desplazamiento siempre se va a graficar así. Presten atención a esto que es importante. Siempre se va a graficar así. El vector de desplazamiento es aquel que tiene origen en el punto inicial de la partícula. ¿Sí? O sea, en la posición inicial de la partícula. Y extremo en el punto o posición final en el cual se encuentra la partícula. Entonces ese vector, allí dibujado, es la representación geométrica del vector de desplazamiento que vimos que se calculaba como la diferencia del vector posición final con el vector posición inicial. En ese orden, siempre es R final menos R inicial. Siempre. Nunca lo quieran calcular como R inicial menos R final. Eso está mal. Siempre es final menos inicial. ¿Sí? Siempre es final menos inicial. Entonces, resumidas cuentas, el vector de desplazamiento se calcula siempre en un intervalo de tiempo. En este caso, el intervalo de tiempo es aquel que va desde el tiempo T inicial al tiempo T final. ¿Sí? Desde luego, eso representa un intervalo de tiempo cualquiera arbitrario. Por definición, el vector de desplazamiento en ese intervalo de tiempo es la posición final, es decir, en el tiempo T final, menos la posición inicial, es decir, en el tiempo T inicial. Y gráficamente, ese vector de desplazamiento será el vector que tiene origen en la posición inicial y extremo en la posición final, tal y como se ve acá. Y siempre va a ser así. ¿Está claro esto, chicos? Recuerden que analíticamente, según vimos recién, esta diferencia del vector de posición final con el vector de posición inicial se hace componente a componente. Es decir, las x con la x y las y con la y. De manera tal que el x final menos el x inicial es lo que llamamos delta de x y el y final menos el y inicial es lo que llamamos el delta de y. ¿Sí? De nuevo, no está de más remarcar que en unidades de sistema internacional el vector de desplazamiento se expresa en metro. ¿Sí? Se expresa en metro. ¿Alguna duda antes de que veamos el concepto de vector velocidad media, chicos? Bueno. Sí, pregunta. No, estaba pensando. No, está bien, está bien. No, sí, sí entendí, sí entendí. Listo, joya, joya. Cualquier duda, igual, si después aparece, también pueden escribir por WhatsApp, acuérdense de eso, ¿sí? Vector velocidad media, chicos. El vector velocidad media, que lo denotamos de esta manera, y fíjense que indicamos la flechita arriba para enfatizar que es una magnitud vectorial, es decir, que tiene asociado un módulo, una dirección y un sentido, se define de la siguiente forma. El vector velocidad media es el vector que se obtiene de evaluar el desplazamiento delta de r sobre el intervalo de tiempo delta de t en el cual se efectúa dicho desplazamiento delta de r. ¿Sí? Esta expresión que está aquí es una expresión que denota el producto de un escalar por un vector. El vector es el vector de desplazamiento delta de r y el escalar es el escalar 1 sobre delta de t. ¿Sí? Estoy multiplicando el escalar 1 sobre delta de t con el vector delta de r, que es el vector de desplazamiento. Ustedes saben de álgebra, y también lo vi yo en la clase anterior, que este producto de escalar por vector se efectúa componente a componente. Entonces, si el vector delta de r tiene componente delta de x y delta de y, el vector resultante será delta de x sobre delta de t versor y más delta de y sobre delta de t versor j. ¿Sí? Delta de x, ya saben que para el vector de desplazamiento es el x final menos el x inicial, y delta de y es y final menos y inicial. ¿Sí? Entonces, esta es la manera en la cual se calcula el vector de velocidad media. Si alguien todavía tiene duda, imagínense esto. Lo voy a escribir de forma explícita. El vector de desplazamiento es aquel que tiene componente delta de x, delta de y. Entonces, al hacer el producto del escalar por el vector, vamos a quedar delta de x sobre delta de t más delta de y sobre delta de t. Disculpen, acá va la coma, no va el más. Yo ya estaba pensando en la notación que voy a escribir ahora, que es totalmente equivalente y que permite escribir esto en términos de versores de la siguiente forma. ¿Sí, chicos? Eso es lo que hicimos. Desde luego, esto que está aquí es el vector de desplazamiento delta de r.
¿Está entendido? ¿Sí? Esto es el vector de velocidad media. Entonces, a resumidas cuentas, el vector velocidad media es el vector que se obtiene de evaluar el desplazamiento delta dr sobre el intervalo de tiempo delta dt en el que se efectúa ese desplazamiento. De nuevo, noten que la velocidad media se calcula en un intervalo de tiempo, más precisamente en un intervalo de tiempo delta dt como se indica acá. ¿Sí? O sea que cuando ustedes le pidan calcular la velocidad media, le van a especificar el intervalo de tiempo, es decir, calcule la velocidad media en el intervalo de 2 a 5 segundos. Siempre que calculen la velocidad media, le deben especificar el intervalo en el cual se la calcula. ¿Sí? Repito una vez más, la velocidad media siempre se calcula en un intervalo de tiempo. Gráficamente, una vez más, fijamos nuestro sistema de referencia con un sistema de eje adecuado, como el que estoy remarcando acá. Y fíjense lo siguiente. Esto será el vector de posición inicial de la partícula al comienzo del intervalo. Este será el vector de posición final de la partícula al final del intervalo. Ya saben que el vector de desplazamiento es el vector con origen en el punto de partida y extremo en el punto de llegada. Tal y como lo dibujé ahí. Ustedes saben, lo vimos también, que si a un vector A lo hacen que verifique una relación como esta que estoy recuadrando acá, es decir, el vector A es lambda bs, un vector B donde lambda es algún número real que no sea 0, entonces, ¿cómo son estos vectores A y B, chicos? Son vectores paralelos. ¿Sí? Entonces, volviendo al concepto de velocidad media, yo estoy multiplicando al vector de desplazamiento delta dr por un escalar lambda, que es 1 sobre delta dt. Entonces, ¿cómo va a ser el vector velocidad media con el vector de desplazamiento? Van a ser paralelos. Esa es una propiedad geométrica del vector de velocidad media. El vector de velocidad media siempre es paralelo. Fíjense acá está anotado a la derecha, lo estoy recuadrando. ¿Sí? Lo voy a escribir con esto para que sea más notorio. El vector de velocidad media siempre es paralelo, chicos, al vector de desplazamiento. Entonces, yo, conocido el vector de desplazamiento como lo indiqué acá, ya sé que el vector de velocidad media es paralelo, como se indica acá, a tal vector de desplazamiento. ¿Está entendido, chicos? Algo importante, yo les decía a ustedes que en física va a aparecer mucho la notación esta con el delta. Siempre que aparezca el delta S, ¿sí? El delta S siempre representa final menos inicial. En ese orden, chicos. Siempre final menos inicial. Entonces, si yo estoy evaluando un delta de t, será el tiempo final menos el tiempo inicial. Si estoy evaluando un delta de x, será el x final menos el x inicial. Si estoy evaluando un delta de r, será r final menos r inicial. Y así sucesivamente. Enseguida vamos a ver cómo definir un delta de b, que es b final menos b inicial. O sea que el operador delta siempre denota final menos inicial. Por ello, el delta de t, ¿sí? Como lo estoy recuadrando acá, representa tiempo final menos tiempo inicial. ¿Sí? Ahí está todo aclarada la notación que vamos a emplear. ¿Alguna duda hasta acá? Haciendo un análisis dimensional, chicos, del vector velocidad media, es evidente que, como el vector de desplazamiento se expresa en metro y el tiempo en segundo en sistema internacional, entonces nuestro vector de velocidad media en sistema internacional va a estar expresado en metros sobre segundo. Es decir, tiene unidades de distancia sobre tiempo. Si le pidieran calcular el módulo del vector velocidad media, ¿sí? Entonces lo único que tienen que hacer es recurrir a lo que ya saben de álgebra para determinar el módulo de un vector y que también lo vimos nosotros en la clase pasada. El módulo del vector velocidad media, fíjense que se denota encerrando el vector entre dos barritas. En álgebra le ponen doble barra, ¿sí? Es el mismo concepto, pero en física no nos complicamos tanto y ponemos una sola barra. El módulo del vector velocidad media sale haciendo este mal llamado Pitágoras, porque en realidad la definición no es Pitágoras, pero queda un Pitágoras, digamos, cuando uno la aplica la definición de norma o módulo según se le enseñaron en álgebra. En física directamente, como les digo, vamos a hacer como este Pitágoras, entre comillas, en el cual vamos a evaluar el módulo del vector velocidad media como la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado.
Cuando digo componente en X, la componente en X de la velocidad media, y componente en Y, el componente en Y de la velocidad media. Fíjense acá arribita, chicos, ¿sí? Ahí lo voy a remarcar en amarillo. Esto así es la componente en X de la velocidad media, y esta así es la componente en Y de la velocidad media. ¿Sí? Entonces lo que estoy haciendo acá abajo, fíjense, es elevar al cuadrado cada una de estas componentes, sumarlas y luego aplicarle raíz cuadrada. ¿Sí? O sea, estoy aplicando la norma del vector velocidad media. La norma de este vector, desde luego, va a ser que una cantidad escalar, más precisamente un número real. Por ejemplo, no sé, 2,5 metros sobre segundo. ¿Sí? No va a ser ya un vector. Las unidades en sistema internacional, desde luego, también van a ser el metro sobre segundo. ¿Está claro hasta acá, chicos? Bueno. Otro concepto importante que vamos a ver es el concepto de velocidad instantánea. ¿Sí? Velocidad instantánea. La velocidad instantánea la vamos a denotar con la letra B y le vamos a poner la flechita arriba para enfatizar de que es una magnitud vectorial, es decir, que tiene asociada un módulo, una dirección y un sentido. El vector velocidad instantánea se define de una forma un poco antipática, pero no se hagan problema, porque no la vamos a utilizar de esta forma para resolver los problemas de física, es simplemente una definición. El vector velocidad instantánea, chicos, se define como el límite para el intervalo de tiempo teniendo a cero de delta de r sobre delta de t. Fíjense que delta de r sobre delta de t no es otra cosa más que la velocidad media. En otras palabras, chicos, la velocidad instantánea se puede interpretar como la velocidad media calculada para un intervalo de tiempo tan pequeño como se desee, es decir, para un delta de t que tiende a cero. ¿Sí? De allí que se llama instantánea. ¿Sí? Repito una vez más, la velocidad instantánea, esta notación lo que me está diciendo es que es un límite. Más precisamente, la velocidad instantánea no es otra cosa más que la velocidad media, pero calculada en un intervalo de tiempo tan pequeño como se desee. Esto es, que se aproxime a cero tanto como se desee. No sé si lo habrán visto en cálculo ya, no, todavía estoy seguro que no lo vieron, pero esto es lo que se llama derivada. Lo van a ver para el segundo parcial de cálculo 1. ¿Sí? Esto se llama derivada y se lo denota de esta forma. Es dr sobre dt. ¿Sí? Esto que está arriba es una diferencial de r y esto que está abajo es una diferencial de t. Lo van a ver en cálculo esto, así que no se asuste. ¿Sí? Esto se llama notación de Leibniz para la derivada. ¿Estamos? Pero no se asuste. Simplemente me interesa que piensen en la interpretación física de la velocidad instantánea. Es la velocidad media, pero calculada en un intervalo de tiempo tan pequeño como se desee. Recuerden que la velocidad media se calcula siempre en un intervalo de tiempo. ¿Sí? Sin embargo, ojo, la velocidad instantánea, chicos, como el mismo nombre lo indica, no se calcula en un intervalo de tiempo. La velocidad instantánea se calcula o se evalúa en un instante dado. Entonces, cuando ustedes vayan a un enunciado de física, le van a decir, por ejemplo, calcule la velocidad media en el intervalo de 2 a 5 segundos. Pero de la velocidad instantánea van a decir, calcule la velocidad instantánea en el tiempo t igual a 2 segundos. ¿Sí? O sea, una se calcula en un intervalo de tiempo y otra se calcula en un instante de tiempo. ¿Está entendida la diferencia? Vamos a ver con más detalle cuando empecemos a resolver los problemas. ¿Pero está claro eso, chicos, o quieren que lo vuelva a repetir? Bueno. El vector velocidad instantánea tiene unidades en sistema internacional de metros sobre segundo. ¿Sí? Y tiene una propiedad importante. Yo ahora no la voy a justificar directamente, quiero que la acepten. El vector velocidad instantánea, por favor, esto es clave, chicos, siempre, sin excepción, es tangencial a la trayectoria en cada punto. Entonces, si nosotros tenemos una partícula que ejecuta esta trayectoria, que le estoy remarcando ahora en verde, ¿ven? Estaba inicialmente dibujada en negro, ahora la estoy remarcando en verde. Y quieren graficar el vector velocidad instantánea, bueno, el vector velocidad instantánea en cada punto es tangencial a la trayectoria, como se ve acá. ¿Sí? Ahí los estoy marcando los vectores velocidad instantánea. Siempre son tangenciales a la trayectoria y el sentido de esos vectores es en el sentido de recorrido de la trayectoria. ¿Sí? En este caso la trayectoria se está recorriendo, fíjense, desde este punto A hacia este punto B de acá. ¿Sí? O sea, en este sentido. Podría ser que ustedes tengan el punto A aquí y el punto B aquí. Se estén recorriendo en este sentido la trayectoria. En este caso, el vector velocidad instantánea
en cada punto también es tangencial a la trayectoria en el sentido del movimiento. O sea, será así un vector, en este punto será así. ¿Sí? Siempre el vector velocidad instantánea, chicos, tangencial a la trayectoria. Sin excepción y en sentido del movimiento. ¿Está claro hasta acá? Propiedad fundamental que vamos a utilizar mucho. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Algo quieren que repita? Bueno. Seguimos entonces presentando los conceptos que vamos a utilizar en esta parte de la materia. El otro concepto es el concepto de rapidez. Aquí es donde se hacen lío cuando van a rendir. Rapidez. La rapidez, chicos, es el módulo del vector velocidad instantánea, o sea, del vector v. Aquí está indicado. La rapidez es igual al módulo del vector velocidad instantánea. La rapidez, por lo tanto, es un escalar. No tiene ni dirección ni sentido. ¿Sí? Es un escalar, o sea, es un numerito. Y además, como esa rapidez es un módulo, la rapidez será, por lo tanto, siempre mayor o igual que cero, es decir, no negativa, propiedad que satisfacen todos los módulos de los vectores. ¿Está claro hasta ahí, chicos? ¿Sí? Entonces, cuando le hablen de rapidez, que determines la rapidez, te están pidiendo que determines el módulo del vector velocidad instantánea. Y por lo tanto, la rapidez no puede ser negativa. Si ustedes escriben una rapidez negativa, ya están desaprobados. ¿Sí? Es siempre no negativa. O sea, mayor o igual que cero. Otra aclaración importante es la siguiente. Ustedes tienen la tendencia a creer que, mira, como rapidez se llama el módulo del vector velocidad instantánea, entonces rapidez media debe ser el módulo del vector velocidad media. Bueno, no es así. Esa es la principal metida de pata que tienen ustedes en los parciales y encima los profesores le tratan de inducir ese error. No es así. Aquí está aclarado. La rapidez media no es el módulo del vector velocidad media. Repito una vez más. La rapidez media no es el módulo del vector velocidad media. Si alguien me pregunta, che, ¿cómo se llama el módulo del vector velocidad media? Bueno, se llama así, módulo del vector velocidad media. ¿Sí? No tiene un nombre especial. Es módulo del vector velocidad media o magnitud del vector velocidad media. Pero no tiene un nombre especial. ¿Sí? En cambio, el módulo del vector velocidad instantánea sí tiene un nombre especial que es la palabra rapidez. ¿Sí? Ahora me dirán, che, bueno, y si la rapidez media no es el módulo del vector velocidad media, entonces, ¿qué es la rapidez media? Bueno, la rapidez media es lo que el común de la gente piensa que es la velocidad. El famoso distancia sobre tiempo. ¿Sí? La rapidez media es la longitud de la trayectoria dividida en el intervalo de tiempo en el cual ejecuta esa trayectoria. ¿Sí? Es el famoso distancia sobre tiempo. O sea, si vos tenés, digamos, una partícula que se mueve del punto A al punto B y te piden que calcules la rapidez media, la escribamos así, Rm, lo que ustedes van a tener que hacer es lo siguiente. Van a venir y van a medir la longitud de esta trayectoria curva así. Y la van a dividir en el intervalo de tiempo en el cual ejecuta esa trayectoria. Por ejemplo, si aquí estaba en el tiempo inicial y aquí está en el tiempo final, entonces el delta de t es el t final menos el t inicial. ¿Sí? Eso es la rapidez media. La rapidez media es el famoso distancia sobre tiempo que la gente confunde con la velocidad. ¿Sí? Las unidades en sistema internacional son el metro sobre segundo. ¿Está claro, chicos? Desde luego, la rapidez media es, por lo tanto, una magnitud escalar. Es decir, no tiene ni dirección ni sentido asociado. Es un numerito seguido de su correspondiente unidad, que en este caso es metro sobre segundo. Aquí fíjense que hay otro ejemplito, ¿sí? Donde calculo la rapidez media por un movimiento circunferencial. Aquí está mi sistema de referencia con el sistema de eje adecuado, ¿sí? Y fíjense, quiero calcular la rapidez media al cabo de un giro. Es decir, la partícula empieza su movimiento aquí, da toda la vuelta así y vuelve ahí. Y quiero calcular la rapidez media ahí. El radio de la circunferencia es 4 metros. Y el intervalo de tiempo en el cual ejecuta el giro completo es 4 segundos. Entonces la rapidez media será la longitud de la circunferencia, que es 2pi por radio, dividido en el intervalo de tiempo en el cual lo hace, que es 4 segundos. Y esto sí será, chicos, entonces la rapidez media para tal movimiento circunferencial. De nuevo, insisto, fíjense que es una magnitud escalar. ¿Sí? Es un numerito seguido de su correspondiente unidad. ¿Está entendido esto?
Sí, sí se entiende. Bien, perfecto. Bueno, otro concepto importante, chicos, es el concepto de aceleración media. La aceleración media se denota, como se indica aquí a la derecha, donde estoy recuadrando en celeste. Fíjense que también se dibuja la flecha arriba para enfatizar de que la magnitud de aceleración media es una magnitud vectorial, o sea que tiene asociado un módulo, una dirección y un sentido. La aceleración media se define como el cambio de vector velocidad instantánea dividido en el intervalo de tiempo en el cual tiene lugar dicho cambio. ¿Sí? De nuevo, el vector de aceleración media se define como el cambio del vector velocidad instantánea sobre el intervalo de tiempo en el cual tiene lugar dicho cambio. Fíjense que esto que está aquí arriba podemos escribirlo como delta de b según aprendimos hace un rato. ¿Sí? El operador delta siempre es final menos inicial. Las unidades en sistema internacional del vector de aceleración media es el metro sobre segundo cuadrado. Tiene una propiedad importante el vector de aceleración media, y es que también es paralelo siempre al vector de cambio de velocidad delta de b. ¿Sí? Y aquí está enfatizado lo de recién. Delta de b es la velocidad final menos la velocidad inicial. ¿Sí? Entonces esas son las propiedades, chicos, del vector de aceleración media. Es siempre paralelo al vector delta de b. ¿Sí? No estoy diciendo que es paralelo al vector velocidad. Estoy diciendo que es paralelo al vector delta de b, o sea, el vector de cambio de velocidad. ¿Sí? Y repito una vez más, la aceleración media es el cambio de velocidad, es decir, el delta de b, sobre el intervalo de tiempo en el cual tiene lugar ese cambio de velocidad. Aquí está todo especificado. ¿Sí? La velocidad final, que es la velocidad en el instante tiempo t final, la denotamos también como v sub f, y la velocidad en el instante inicial la denotamos como v inicial, v sub 0. El delta de t, como siempre, es t final menos t inicial, ¿sí? Y el delta de b es el v de t final menos el v de t inicial. ¿Sí? Eso es entonces, chicos, el vector de aceleración media. Para que quede más claro, hagamos un dibujito donde lo explico con un poquito más de detalle. Supongamos que tenemos una partícula que se mueve a lo largo de esta trayectoria. En este instante estaba al inicio, en este instante estaba al final de mi intervalo. El vector velocidad inicial al comienzo es tangencial a la trayectoria. El vector velocidad al final es también tangencial a la trayectoria. Entonces, este de la izquierda es el vector v inicial y este es el vector v final. El vector de aceleración media, chicos, es por lo tanto el vector delta de b, es decir, v final menos v inicial, dividido en el intervalo de tiempo en el cual tiene lugar ese cambio de velocidad, que es el delta de t, con delta de t igual a t final menos t inicial. ¿Sí? Propiedad del vector de aceleración media, como ya les dije, es siempre paralelo al vector delta de b. ¿Sí? Hagan gráficamente la resta entre el vector v final y v inicial en ese orden, y luego el vector resultante que van a obtener es paralelo al vector de aceleración media. Es decir, el vector delta de b es paralelo al vector aceleración media. ¿Está entendido, chicos, hasta acá? Miren, si quieren verlo, porque por ahí capaz que no se lo acuerdan, tienen el vector b final será ese. El vector menos b inicial será este así, opuesto al vector b0. ¿Sí? Entonces, este así es el vector b final. Este así es el vector menos b inicial. Entonces, si yo aplico el método del paralelogramo, este vector que obtengo aquí es el vector b final más el vector menos b inicial. Y esto es b final menos b inicial. Y esto es, por lo tanto, delta de b. Entonces yo ya sé que el vector de aceleración media será un vector paralelo a ese vector delta de b. ¿Sí? Ese sería, el que dibujé ahí al último, el vector aceleración media. ¿Está claro, chicos? Bueno. Vamos a ver el último vector que interviene en el análisis cinemático de un cuerpo, ¿sí?, en movimiento, que es el vector de aceleración instantánea. Y a partir de ahí ya vemos movimiento rectilíneo y queda terminada la clase de hoy. Aceleración instantánea, chicos. Lo denotamos a ese vector con la letra A y, como siempre, enfatizamos con una flechita arriba
el carácter vectorial de esta magnitud, es decir, que tiene asociado un módulo, una dirección y un sentido. El vector de aceleración es, por lo tanto, el siguiente. El límite para el delta de t tendiendo a 0 del delta de b sobre delta de t. Fíjense que delta de b sobre delta de t no es otra cosa más que la aceleración media. Por lo tanto, la aceleración instantánea no es más que la aceleración media, pero evaluada en un intervalo de tiempo tan pequeño como se desee. Es decir, es la aceleración media evaluada en un intervalo de tiempo que tiende a 0. Las unidades para la aceleración instantánea son el metro sobre segundo cuadrado en sistema internacional. ¿Sí? Y noten algo que se repite respecto a algo que vimos también hace un rato, y es lo siguiente. Así como la velocidad media se calcula en un intervalo de tiempo, la aceleración media también se calcula en un intervalo de tiempo. Y de la misma manera que la velocidad instantánea se calculaba en un instante, la aceleración instantánea también se calcula en un instante. ¿Sí? O sea, vamos a hacer como una síntesis acá. La velocidad media y la aceleración media se calculan en un intervalo de tiempo. Pero la velocidad instantánea y la aceleración instantánea se calculan en un instante de tiempo. ¿Sí? Cuidado con eso, que es fundamental. ¿Alguna duda hasta acá, chicos, antes que empecemos con movimiento rectilíneo y demos por finalizada la clase? Bueno. Veamos entonces lo último de la clase de hoy, que es el movimiento rectilíneo. ¿Sí? Hasta ahora nosotros hablábamos de trayectorias arbitrarias, cualquiera. ¿Sí? Nosotros dibujamos una trayectoria mediante un garabato, por ejemplo, así, para indicar que esa trayectoria podía ser cualquiera, ¿sí? En el plano. Desde luego todo lo que vimos se generaliza para el espacio también, pero para no complicarnos, trabajamos en el plano únicamente. En el caso particular, chicos, que la trayectoria sea rectilínea, el movimiento se llama rectilíneo. De hecho, aquí está la definición. Fíjense, movimiento rectilíneo es cualquier movimiento que se lleva a cabo a través de una trayectoria rectilínea. ¿Sí? O sea, que si tenemos un cuerpo cualquiera que se mueve a lo largo de una línea recta como esta que estoy dibujando acá, esto es, las diferentes posiciones del cuerpo están siempre dentro de esta recta, entonces el movimiento de ese cuerpo se llama movimiento rectilíneo. ¿Sí? Movimiento rectilíneo. Vamos a ver dos casos particulares del movimiento rectilíneo. Uno es el movimiento rectilíneo uniforme y el otro es el movimiento rectilíneo uniformemente variable. Veamos cuál es la característica de cada uno. Vamos por orden. Empecemos estudiando el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué característica tiene el movimiento rectilíneo uniforme, chicos? Que el vector velocidad media coincide con el vector velocidad instantánea. Decir que el vector velocidad media coincide con el vector velocidad instantánea es totalmente equivalente a decir que el vector velocidad instantánea es constante. O sea que la característica del movimiento rectilíneo uniforme es que el vector velocidad media es el mismo que el vector velocidad instantánea y además el movimiento rectilíneo uniforme es aquel para el cual el vector velocidad instantánea es constante. ¿Sí? Esas son las características del MRU. Veamos si pongamos ecuaciones a tal movimiento. Imaginemos que tenemos una partícula que se mueve a lo largo de una trayectoria rectilínea como la que estoy remarcando acá. La partícula en este caso son estos puntos ennegrecidos que yo ahora estoy marcando en celeste. Como siempre vamos a fijar un sistema de referencia respecto al cual vamos a estudiar el movimiento de esa partícula. Aquí está el sistema de referencia. Estará constituido por un cuerpo de referencia, que puede ser una persona que está viendo ese movimiento, ¿sí? O cualquier otro objeto físico, y vamos a anclar un sistema de eje adecuado, como el que se encuentra aquí dibujado, de manera tal que el eje X coincida con la trayectoria rectilínea, como se observa ahí. ¿Sí? Lo vamos, si quieren, a cambiar de color, como para que sea más claro. El eje X, ¿ven? Coincide con la trayectoria rectilínea de nuestro cuerpo. Eso nos trae una gran ventaja desde el punto de vista matemático, porque nos simplifica todas las ecuaciones de manera notable. Entonces, fíjense, nuestra partícula en el tiempo t inicial se encontraba en esta posición x inicial que está justamente dada por el vector posición x inicial. O sea que x sub 0, chicos, que aparece acá, denota el vector posición inicial, es decir, la posición que tenía mi partícula al inicio del intervalo que estoy estudiando, es decir, en el instante de tiempo t sub 0, t inicial. A continuación, en un instante posterior,
que llamamos t final, que corresponde al instante final de mi intervalo de estudio, la partícula se encuentra en una posición que viene descrita por el vector x final. Fíjense que, tal y como hablábamos, los vectores de posición siempre tienen origen en el origen de coordenada y extremos en la posición de la partícula, ¿sí?, en la cual se encuentra la misma en un cierto instante de tiempo. Entonces ya tenemos identificado el vector posición inicial y el vector posición final. De manera tal que esta partícula, en el intervalo de tiempo t final menos t inicial, experimenta un desplazamiento que viene dado por este vector que estoy remarcando aquí. Ese es el vector de desplazamiento, delta de x igual a x final menos x inicial. Recuerden que para graficarlo, este vector siempre tenía origen en la posición inicial y extremo en la posición final, como vimos recién. O sea, es todo lo que vimos recién, solamente que limitado a una trayectoria rectilínea. ¿Sí? Ahí tenemos todas las magnitudes con las cuales vamos a trabajar. Solo nos faltaría indicar una más. Como este cuerpo se está moviendo hacia la derecha, entonces el vector de velocidad instantánea, el cual siempre es tangencial a la trayectoria, en el caso de una recta, tangencial significa en la dirección de la recta, ¿sí? Entonces ese vector de velocidad instantánea que es tangencial a la recta será hacia la derecha y en dirección de la recta, es decir, del movimiento rectilíneo ejecutado por la partícula. Ahora sí, ahí están dibujadas todas las magnitudes vectoriales que describen la cinemática de este cuerpo en movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Describamos ahora desde un punto de vista analítico este movimiento. El vector posición inicial solo tiene componente en x, entonces se escribe de la forma x0 versor y. El vector posición final solo tiene componente en x, entonces es de la forma x final versor y. Como el movimiento rectilíneo uniforme, la característica de ese movimiento es que el vector velocidad media coincide con el vector velocidad instantánea. A su vez, por definición de vector velocidad media, ese vector velocidad media será el delta de x, es decir, el desplazamiento sobre el intervalo de tiempo en el cual se efectúa ese desplazamiento. Y eso será igual al vector velocidad instantánea, porque es la característica del MRU. La velocidad media coincide con la velocidad instantánea siempre que estemos dentro de un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, despejo los vectores de acá. Fíjense, pero antes voy a hacer una sustitución. Al vector de desplazamiento delta de x lo voy a escribir como el posición final menos el posición inicial. ¿Sí? Y ahora sí, despejo de aquí el vector de posición final. Entonces me va a quedar que el vector de posición final es igual al vector de posición inicial más el vector de velocidad instantánea por el intervalo de tiempo durante el cual se mueve la partícula con esa velocidad instantánea. Esta primera ecuación que aquí aparece es una ecuación en forma vectorial que me devuelve la posición de la partícula como una función del tiempo para un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Me devuelve la posición de la partícula como una función del tiempo para el movimiento rectilíneo uniforme. Eso quiere decir que yo al evaluar esta ecuación para diferentes intervalos de tiempo voy a obtener diferentes vectores de posición x final que me caracterizan justamente la posición final de la partícula al finalizar cada uno de estos intervalos de tiempo. Ya lo vamos a ver más claramente con un ejemplito. ¿Sí? Noten que esta ecuación está escrita en forma vectorial, por eso van las flechitas aquí arriba. ¿Sí? Porque estoy trabajando con vectores. Entonces, cuando escribamos esto explícitamente, deberían ir los versores. Pero muchas veces, nosotros para no complicarnos tanto, vamos a trabajar directamente con las componentes de estos vectores. Nosotros sabemos, para que esto quede claro, ¿sí?, lo vamos a escribir con la notación de álgebra, que el vector x final es de la forma x final, 0, y eso es igual a el vector posición inicial, que será de la forma x inicial, 0, ¿sí?, más el vector velocidad, que es el vector v, 0, este es el vector velocidad inicial, por el intervalo de tiempo delta de t. Si ustedes aplican la definición de igualdad de vectores acá, esa definición dice que las componentes se igualan justamente componente a componente. Entonces esto le quedará x final igual a x inicial más b por delta de t. Y esta que está aquí, que se obtiene a partir de la definición de igualdad de vectores, es la expresión en forma de componentes, ¿sí?, que caracteriza el movimiento rectilíneo uniforme. Y así al menos es como la trabajo yo. Algunos profesores la trabajan en forma vectorial, otros en forma de componente,
Yo prefiero trabajarla en forma de componentes. ¿Sí? Pero fíjense que si la escriben en forma de componente, ya no pongan la flechita arriba, porque estos ya no son vectores, son las componentes escalares de los vectores. ¿Sí? Eso está aclarado acá. En componentes, fíjense, esta expresión de acá se reduce a la forma x final igual a x inicial más b por delta de t. Si reemplazo el delta de t por lo que es el t menos el t inicial, entonces me queda x de t igual a x inicial más b por t menos t inicial. Entonces aquí, en esta última expresión, queda clarito, en forma explícita, que esta es una función lineal, desde luego, que me devuelve la posición de la partícula como una función del tiempo t. O sea, evalúo esta función en diferentes instantes de tiempo t y obtengo la posición que tiene la partícula en cada uno de esos instantes de tiempo, siempre que la misma se mueva con movimiento rectilíneo uniforme. ¿Está aclarado esto, chicos? Fíjense que en el caso particular que el tiempo t inicial sea 0, ¿sí? Entonces esta expresión toma una forma todavía más sencilla, que es x de t igual a x inicial más b por t. ¿Sí? Se simplifica aún más la expresión. Pero esta última solamente es válida en el caso de que el tiempo inicial t sub 0 sea 0. Si no, no. Deben escribir esta de acá arriba. ¿Sí? Lo que le decía recién, esta expresión claramente es una expresión lineal. Es una función lineal, donde x sub 0 es la ordenada al origen, b es la pendiente y t es la variable independiente. X de t es, por otro lado, la variable dependiente, depende del tiempo. Entonces, si yo quiero graficar esta función en un sistema de eje, vamos a escribir el eje x vertical, sí, al revés de como vienen trabajando normalmente. Iría en la vertical, donde va la variable dependiente. Y en el eje horizontal iría la variable independiente, que es el tiempo t. La ordenada al origen, a esta altura, ya saben ustedes, que es el punto en donde la recta intersecta el eje vertical. Entonces ese punto ahí marcado es la ordenada al origen. Y la función lineal, dependiendo del signo que tenga la pendiente, será así, en el caso que la pendiente sea positiva. Recuerden que la pendiente acá viene dada por la velocidad, ¿sí? Si la pendiente es positiva, es decir, si la velocidad es positiva, será así. Y en el caso que la velocidad y por lo tanto la pendiente sea negativa, entonces la recta vendrá así. ¿Está claro esto, chicos? ¿Sí? Fíjense que en cualquier caso, x sub 0, que es la ordenada al origen, es el punto en el cual la función lineal intersecta el eje vertical. ¿Está entendido hasta acá? Esto es del secundario, ¿sí? Pero quiero que me digan si necesitan que repita algo. Bueno. Algo que es importantísimo que está anotado acá es lo siguiente. En estas expresiones, chicos, ¿sí? En estas expresiones, siempre, tanto x como x inicial como b, deben ir con su respectivo signo. O sea, si son positivas, van positivas, si son negativas, van negativas. Deben ir con su signo. Es fundamental que la pongan con el signo correspondiente a la velocidad, a la posición inicial y a todas las magnitudes que aparecen aquí. ¿Sí? Interpretemos gráficamente cómo se leen estas curvas de x versus t. Por ejemplo, vamos a la primera, que es esta que está aquí. ¿Sí? Esta gráfica me está diciendo, fíjense, que en el tiempo t igual a 0, la posición de la partícula es esta x inicial. O sea, me está diciendo que en el tiempo t igual a 0, la partícula estaba en una posición x inicial. Conforme pasa el tiempo, fíjense qué está pasando con la posición x de la partícula. Está incrementándose, es decir, se está alejando del origen de coordenada y más precisamente moviéndose hacia el lado positivo de las x. ¿Sí? Si le ponemos números a esto como para que ustedes lo vean mejor, podríamos decir, bueno, no sé, ponerle que x0 sea 5 metros, esta será 6, esta será 7, esta será 8. ¿Sí? Recuerden que x es el vector posición medido respecto al origen de coordenada. Entonces, este será el x igual a 5 metros, este será el x igual a 7 metros, este será el x igual a 8 metros. Correspondientemente para el tiempo, no sé, t1, t2, t3, ¿sí? Lo ponemos acá. Acá estaba en el t1, aquí estaba en el t2 y aquí estaba en el t3. ¿Sí? Entonces ahí se ve
Gráficamente, desde luego, esto le podríamos poner el versor para darle carácter vectorial. ¿Sí? Esto es Y, ¿no? Y entonces ahí quedan graficadas, ¿sí?, las diferentes posiciones a lo largo del eje X. Vamos, si quieren, a dibujarlo el eje X para que quede más claro acá. Conforme la partícula se mueve según esta gráfica que hicimos acá. ¿Se entiende eso, chicos? ¿Sí? O sea, me da la posición de la partícula como una función del tiempo. Entonces, por ejemplo, en el tiempo t igual a 0 estaba en 5 metros. ¿Sí? En el tiempo t sub 1 estaba en 6 metros. En el tiempo t sub 2 estaba en 7 metros y así. ¿Sí? Esas son las posiciones de la partícula respecto del origen de coordenadas. Siempre los vectores de posición se miden respecto del origen de coordenadas. ¿Estamos hasta ahí? Fíjense, ahora cuando interpretemos la gráfica de abajo que tiene pendiente negativa. Para el que tiene pendiente negativa es un poco más interesante la cuestión. Fíjense en qué consiste la interpretación de esa última gráfica ahí que vamos a ver. Supongamos de nuevo que la partícula se está moviendo a lo largo de este eje X. ¿Sí? Y aquí tenemos nuestro origen de coordenadas. ¿Cómo se interpreta esta gráfica? De nuevo, recuerden que en el eje vertical está representada, ¿sí?, vamos a escribirlo así, está representada la posición de la partícula respecto del origen de coordenadas. ¿Sí? Es la componente en X del vector de posición. Y en el eje horizontal tenemos el tiempo t. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? En el tiempo t igual a 0, la partícula estaba en X sub 0. Entonces, si yo vengo y la gráfico acá, voy a tener que en el tiempo t igual a 0, la partícula estaba en esta coordenada X sub 0 y este será el respectivo vector de posición X sub 0. En un tiempo posterior, si quieren lo llamemos t sub 1, la partícula, fíjense, ahora se encuentra en un valor de X menor, ¿sí?, que el original, que X sub 0. Se encontrará en este punto X sub 1. Entonces, gráficamente, en un tiempo, si este era el tiempo t sub 1, se encontrará en esta posición la partícula. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que la partícula está volviendo hacia el origen de coordenadas. ¿Sí? En un tiempo inicial estaba a esta distancia X sub 0. Un tiempo posterior estaba aún más cerca del origen de coordenadas. ¿Sí? Llegado cierto instante t', que fíjense aquí en la gráfica está dibujado, la partícula ¿en qué posición se encuentra? Fíjense en la gráfica de la recta. Se encuentra en el X igual a 0. ¿Lo ven? Entonces, en el tiempo t', la partícula se encuentra aquí, en el origen de coordenadas. Ya volvió al origen de coordenadas. Para tiempos posteriores a t', fíjense qué está pasando con la partícula. En este instante de tiempo empieza a tomar valores negativos de x, ¿sí?, de la componente o coordenada x. Eso quiere decir que para tiempos posteriores a t', la partícula sigue moviéndose hacia la izquierda y ya se encuentra, si esto lo llamemos, no sé, si quieren t4, ¿sí?, vamos a escribirlo ahí, t4, en instante de tiempo t4, la partícula ya se encuentra en valores de x que son negativos, ¿sí?, que están a la izquierda del origen de coordenadas. Entonces, así, chicos, es como se lee el movimiento de la partícula a partir de las gráficas de posición versus tiempo, en este caso del movimiento rectilíneo. Uniforme, desde luego. ¿Está claro esto, chicos? ¿Cómo se trabaja? Fíjense, antes de pasar a lo último de hoy, que para determinar el signo de los vectores van a proceder usando algo que es evidentemente obvio, y es lo siguiente. Todo vector que apunte en el sentido positivo va a tener ¿qué componente? Positiva. Y todo vector que apunte en sentido negativo va a tener ¿qué componente? Negativa. Tan sencillo como eso. Entonces, en este caso, es evidente que la partícula se está moviendo de la derecha a la izquierda, o sea que la velocidad de la partícula apunte hacia la izquierda. Hacia la izquierda es en sentido negativo al eje X. ¿Sí? Y por lo tanto, ¿qué signo va a tener la velocidad? Negativo. Y eso es lo que escribimos aquí en esta gráfica. La pendiente era negativa porque la velocidad era negativa. O sea que fíjense que todo cierra a la perfección. ¿Sí? Todo cierra perfecto. La velocidad es negativa, entonces la partícula se está moviendo en el sentido negativo. En este caso sería hacia la izquierda. ¿Por qué hago la aclaración de en este caso? Porque en física sí está permitido, chicos, que ustedes, si quieren, orienten el eje positivo así.
hacia la izquierda. ¿Sí? Cuidado con eso. En este caso, si ustedes orientan como eje positivo hacia la izquierda, un vector velocidad que apunte hacia la izquierda va a ser un vector con componente positiva. ¿Sí? Así que mucho cuidado con eso. Por eso también es importante que fijen de manera clara cuál es el sentido positivo que han adoptado. ¿Sí? Porque si ustedes trabajan con el sentido de aquí arriba, ¿sí? Donde el positivo hacia la derecha, entonces un vector velocidad hacia la izquierda es negativo. Pero si trabajan con un sentido positivo hacia la izquierda, un vector velocidad hacia la izquierda va a ser positivo, o sea, con componente positiva, quiero decir. ¿Está claro, chicos? Bueno. Lo último que vemos hoy, y con esto sí quedan totalmente desocupados, es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Cuál es la característica del movimiento rectilíneo uniformemente variado? Que el vector de aceleración media coincide con el vector de aceleración instantánea. Y eso es totalmente equivalente a decir que el vector de aceleración es constante. Las ecuaciones que caracterizan el movimiento rectilíneo uniformemente variado, no las voy a demostrar, son las siguientes. En componentes, o sea, estoy trabajando con las componentes escalares del vector, son las siguientes. La posición de la partícula en cualquier instante de tiempo t es igual a la posición inicial que tenía la partícula, esto es en el tiempo t igual a t sub 0, más la velocidad inicial que tiene la partícula, esa es la velocidad inicial en el tiempo t sub 0, por el intervalo de tiempo que estamos considerando, más un medio de la aceleración que tiene la partícula por el intervalo de tiempo considerado al cuadrado. El intervalo de tiempo es el intervalo de tiempo en el cual evaluamos el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? Si el tiempo inicial es 0, entonces el intervalo de tiempo, chicos, es directamente t, porque t menos t sub 0, siendo t sub 0, 0, es directamente t. Y entonces esa expresión la podemos reducir a esta forma solo en el caso particular que el tiempo inicial, t sub 0, sea igual a 0. Y será la posición en cualquier instante de tiempo t es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de a por t cuadrado. Para que les quede claro, aquí están graficadas todas esas cantidades. Fíjense, como siempre, fijamos un sistema de referencia con un sistema de eje adecuado. En este caso, el eje X es coincidente con la trayectoria rectilínea, algo que vamos a hacer siempre que el movimiento sea rectilíneo, es decir, siempre vamos a hacer coincidir uno de los ejes con esa trayectoria. Y a continuación identificamos cada una de las cantidades que aquí intervienen. La cantidad X inicial se refiere a la componente escalar del vector posición inicial, que lo estoy dibujando aquí, que me indica justamente la posición de la partícula en el tiempo t inicial. El vector de posición x en algún tiempo t cualquier arbitrario es el que estoy dibujando a continuación y que justamente me denota o me indica la posición de la partícula en algún instante de tiempo t arbitrario cualquiera. Fíjense que como siempre todos los vectores de posición parten desde el origen de coordenada. El vector de desplazamiento, chicos, es como siempre el vector que tiene origen en el punto de partida y extremo en el punto de llegada. Ese será el vector de desplazamiento experimentado por la partícula conforme nos desplazamos temporalmente desde el instante t inicial al instante t final o simplemente t, como lo escribí ahí. ¿Sí? O sea, este desplazamiento se lleva a cabo en el intervalo de tiempo delta de t. En tal caso es evidente que el vector velocidad inicial, ¿sí?, es hacia la derecha, ¿sí?, como está aquí dibujado, de manera tal que la partícula se desplace hacia la derecha como está aquí indicado. ¿Sí? Ahí están indicados todas las magnitudes, vector velocidad, posición, desplazamiento. El vector de aceleración, aquí está dibujado a la derecha porque lo tengo que dibujar en algún sentido, pero también tranquilamente podría estar dibujado hacia la izquierda, ¿sí? Y de hecho el vector velocidad inicial también puede ser inicialmente hacia la izquierda, ¿sí? Eso dependerá de cada problema en cuestión. No es que siempre van hacia la derecha, ¿sí? Pueden ir hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? No hay dramas por eso. E incluso si la trayectoria tuviese una dirección aún todavía más arbitraria, los vectores podrían ir cuesta arriba o cuesta abajo. Esto es lo que vamos a encontrar, por ejemplo, cuando resolvamos problemas de dinámica en los que intervienen planos inclinados. ¿Sí? Entonces, no se preocupen por eso, puede ocurrir cualquiera de las posibilidades, no es que estamos limitados solo a una. ¿Sí? Bueno,
Presentemos el resto de ecuaciones y ya terminamos. Otra ecuación que me va a permitir determinar la velocidad como función del tiempo por un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado es la siguiente. La velocidad en cualquier instante tiempo t es igual a la velocidad inicial más la aceleración que tiene el cuerpo por el intervalo de tiempo considerado. De nuevo, si el instante tiempo t0 es igual a 0, entonces esta expresión de acá se reduce a una forma aún más sencilla que es v de t, es decir, la velocidad en el instante tiempo t, es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y otra expresión importante es aquella que me relaciona las velocidades con el desplazamiento, sin necesidad de conocer el tiempo, que me dice que la velocidad final al cuadrado, es decir, la velocidad al final de mi intervalo al cuadrado, menos la velocidad al inicio del intervalo al cuadrado, es 2 veces la aceleración por el desplazamiento experimentado, es decir, x final menos x inicial en el intervalo considerado. ¿Sí? O sea, esta v final que aparece acá será la v final en un tiempo t final, esta v inicial será la velocidad en un tiempo t inicial, esta x final será la posición final en el tiempo t final y esta x inicial será la posición en el tiempo t inicial. Esta expresión tiene como ventaja que no aparece el tiempo, entonces me permite relacionar las velocidades final e inicial con el desplazamiento experimentado por la partícula. ¿Sí, chicos? Gráficamente, estas ecuaciones se pueden representar todas ellas. Fíjense, vamos con la primera. La primera que vamos a representar, voy a cambiar aquel color para recuadrarla, es la ecuación de posición como función del tiempo para el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Esta ecuación, como se darán cuenta, es una ecuación de segundo grado, ¿sí? Porque la variable independiente, que es el tiempo t, aparece elevada al cuadrado aquí a la derecha. Ya saben ustedes que una expresión de segundo grado tiene por representación gráfica, ¿qué cosa? Una parábola. ¿Sí? Entonces, si hago x versus t, ¿sí? La posición versus el tiempo, que es lo que voy a graficar, vamos a identificar los parámetros de la siguiente forma. El x inicial que aquí aparece es la ordenada al origen de la parábola, es decir, es el punto en donde la parábola intersecta el eje vertical, que es el eje de las x. Ese es x inicial. ¿Sí? Luego, para saber si la parábola abre hacia arriba o hacia abajo, me fijo en el signo del coeficiente del término cuadrático, esto de acá. De manera tal que, chicos, si la aceleración a sub x es mayor que 0, entonces la parábola va a abrir ¿hacia dónde? Va a abrir hacia arriba. Esto lo tienen que haber visto en el ingreso a la facultad. ¿Sí? Si el coeficiente del término cuadrático es positivo, es decir, si a sub x es mayor que 0, abre hacia arriba la parábola. Si en cambio el a sub x hubiese sido menor que 0, ¿sí? Supongamos que el a sub x hubiese sido menor que 0, entonces la parábola abría hacia abajo de esta forma. ¿Sí? Algo importante acá. Lo van a aprender en cálculo, pero ahora lo explicamos de cualquier manera. Si yo quiero conocer la velocidad de la partícula en algún instante t1 cualquiera, como el que aparece acá, ¿sí? Un instante t1 cualquiera, a partir de la gráfica x versus t, lo que se hace es lo siguiente. Presten atención, chicos. Se proyecta perpendicularmente hacia arriba desde el instante de tiempo en el cual queremos conocer la velocidad instantánea, hasta que intersectemos la gráfica de la parábola, como se ve ahí. A continuación, trazamos una tangente a la gráfica de la parábola que pase por el punto S donde la proyección de hace un rato intersectaba a la gráfica, ¿sí? Como se ve ahí. El punto donde intersectaba la gráfica era este así. Voy a marcarlo acá. Es ese así. Entonces fíjense que la recta es tangente a ese punto. Bueno, la pendiente de esta recta tangente, chicos, es la velocidad de la partícula en el instante tiempo t1 en el cual la queríamos conocer. ¿Sí? Repito una vez más para que le quede claro. Si quiero conocer la velocidad en un instante t1 a partir de la gráfica x versus t, lo que se hace es lo siguiente. Se identifica, obviamente, en el eje horizontal el instante tiempo deseado. A partir de ahí, se proyecta perpendicularmente hacia arriba, como estoy mostrando aquí en la pantalla, hasta intersectar la gráfica de la parábola. Una vez que hemos intersectado la gráfica de la parábola, a ese punto lo denotamos como P.
Y a partir de allí, trazamos una tangente a la gráfica de la parábola que pase por el punto P, como se ve aquí. Es decir, esta recta es tangente a la parábola en el punto P. Luego, la pendiente de esa recta tangente, que ahora está marcada en rosa, es la velocidad de la partícula en el instante tiempo t sub 1. ¿Está claro, chicos? Veamos ahora otra representación gráfica más, que es la correspondiente a la velocidad. Ya sabíamos nosotros que la velocidad en cualquier tiempo t, en un momento rectilíneo uniformemente variado, es igual a la velocidad inicial, es decir, al comienzo del intervalo, más la aceleración por el intervalo de tiempo delta de t durante el cual estudiamos el movimiento. Entonces, dibujamos de nuevo el eje horizontal donde ubicamos el tiempo y el eje vertical donde vamos a ubicar la velocidad. En el caso particular que el tiempo t inicial sea 0, esta ecuación que recuadra en naranja se reduce a una expresión aún más simple, que es esta que está aquí indicada. ¿Sí? Que estoy recuadrando por segunda vez abajo. Donde v sub 0 es la ordenada al origen, a sub x es la pendiente de la recta y t es la variable independiente. Si alguien no se da cuenta cómo sé que es una recta, muy sencillo, porque la variable independiente está elevada a exponente 1. Es una función, por lo tanto, lineal. ¿Sí? Repito una vez más, v inicial es la ordenada, a sub x es la pendiente. Entonces yo vengo y la grafico. La ordenada al origen es el punto en el cual la recta intersecta el eje vertical, que es el de las velocidades. La pendiente viene dada por la aceleración. Si la aceleración es positiva, entonces la pendiente será positiva, como se ve acá. Si la aceleración es negativa, entonces la pendiente será negativa, como se ve acá. ¿Sí? Son diferentes posibilidades con las cuales nos podemos encontrar. Esta que está dibujada acá arriba es el caso que la aceleración sea positiva. Esta de aquí, el caso que la aceleración sea negativa. ¿Sí? Esto es matemática del ingreso. ¿Está entendido hasta acá, chicos? Bueno. Último que vemos hoy es la regla general y la interpretación geométrica del área encerrada por las gráficas. En 10 minutos están desocupados. Regla general, chicos. Si el vector velocidad y el vector aceleración tienen igual signo, o lo que es lo mismo, tienen igual sentido, entonces la rapidez de nuestro movimiento va a aumentar. ¿Sí? Nuestra partícula se mueve cada vez más rápido. Si el vector velocidad y el vector aceleración tienen signos opuestos, o lo que es lo mismo, tienen sentidos opuestos, entonces la rapidez de nuestro cuerpo va a disminuir, o sea, se mueve cada vez más lento. Entonces, si ustedes vienen y le hacen este dibujito así, dicen, mira, tengo una partícula que se mueve, ¿sí?, a lo largo del eje X con este vector velocidad, pero la aceleración es hacia la izquierda. ¿Qué está pasando entonces con la rapidez de la partícula? Está disminuyendo, al menos dentro de cierto intervalo de tiempo. ¿Sí? Ahora, si le dicen, no, mira, la velocidad es hacia la izquierda y la aceleración también es hacia la izquierda, entonces lo que está ocurriendo es que la rapidez está aumentando mientras esa condición se verifique. ¿Sí? Se mueve cada vez más rápido. Desde luego, en este segundo caso, en sentido del eje X, negativo. ¿Sí? Eso es lo que dice esa regla general. La justificación desde el punto de vista gráfico es súper sencillo. Si ustedes tienen en un momento rectilíneo uniformemente variado, supongamos, tienen aquel eje vertical donde van a graficar la velocidad y aquí el tiempo, ¿sí? Vamos a dibujarlo rápido esto es velocidad y esto es tiempo, y supongamos que la aceleración es negativa, entonces vimos que la gráfica tiene pendiente negativa y será una cosa así, donde esto acá es la velocidad inicial, ¿sí? O sea, la ordenada al origen. Entonces fíjense acá, como se pone de manifiesto la disminución de la rapidez. En el instante t igual a 0 tengo esta velocidad inicial. En instantes posteriores, ¿qué está pasando con la velocidad? Empieza a disminuir, ¿sí? Esta disminución en la rapidez que estamos viendo acá, fíjense, podría ser, no sé, que esta sea 10, esta sea 8, esta sea 6, por decir algo, ¿no? Vemos que hay una disminución de la velocidad, o sea, de la rapidez, en realidad también acá. Ahora bien, fíjense que la velocidad, ¿qué signo tiene acá, chicos, viendo estos valores? Y son todos mayores que 0. ¿Sí? Pero la aceleración, ¿cómo era?
menor que 0. Entonces acá estamos viendo gráficamente el porqué de esa reglita en la cual si la velocidad, ¿sí?, es positiva y la aceleración es negativa, es decir, tienen signos opuestos, entonces la rapidez está disminuyendo. Ahí se lo ve gráficamente fácil. Pero fíjense que a partir del instante tiempo t', la aceleración sigue siendo negativa, pero ahora ¿quién está bien negativa? La velocidad, ¿la ven? Recuerden que en el eje vertical está representada velocidad. Empieza a tomar valores negativos, pongamos menos 6, menos 8, etc. En este caso, ¿qué está pasando con la rapidez? La rapidez está aumentando, ¿sí? Eso es consistente con la reglita que vimos recién, en el cual la aceleración era negativa y acá también la velocidad es negativa. Entonces, como ambas tienen el mismo signo, ¿qué tiene que ocurrir con la rapidez? Tiene que aumentar. ¿Sí? O sea que no es algo traído de los pelos, sino que se justifica a partir de leer las gráficas. ¿Sí? Pero bueno, en forma sencilla, para que ustedes lo identifiquen rápido, si la velocidad y la aceleración tienen igual signo, la rapidez aumenta. Si tienen signos opuestos, entonces la rapidez disminuye. ¿Sí? Tan sencillo como eso. ¿Está claro, chicos? Antes de que veamos esto último. Bueno. Lo último con lo que vamos a terminar la clase de hoy es lo siguiente. Importante, esto lo tomaron mucho en los parciales. Obtención del desplazamiento a partir de las gráficas velocidad versus tiempo. Fíjense, si nosotros tenemos el caso del movimiento rectilíneo uniforme, la gráfica de velocidad versus tiempo, dado que la velocidad es constante, es una recta horizontal. Eso pone de manifiesto que la velocidad en cualquier instante tiene, fíjense, el mismo valor. ¿Sí? Rayemos ahora el área encerrada por esa gráfica, ¿sí?, y el intervalo de tiempo considerado que va desde T1 a T2. Bueno, resulta, chicos, que el área encerrada por ese rectángulo representa el desplazamiento experimentado por la partícula durante ese intervalo de tiempo de T1 a T2. O sea que si ustedes le dan una gráfica de B versus T, como se ve aquí, pueden calcular el área encerrada, que en este caso es el área del rectángulo ese, y esa área, como se indica en la ecuación de acá abajo, ¿sí?, la vamos a marcar con una flecha, representa el desplazamiento experimentado por la partícula conforme se desplaza desde el instante tiempo T1 al instante tiempo T sub 2. ¿Sí? En el caso que la velocidad sea negativa, entonces la gráfica de B va a estar por debajo del eje horizontal y el área viene dada por esto que estoy rayando así. En este caso, cuando la velocidad es negativa, chicos, es el negativo del área lo que me representa el desplazamiento experimentado por la partícula conforme ésta se desplaza de un instante T1 a un instante T2. ¿Sí? Es el negativo del área. Entonces, si la velocidad está por arriba del eje horizontal, o sea, la gráfica está, o el área está por arriba del eje horizontal, esa área es igual al desplazamiento. Si el área está por debajo del eje horizontal, entonces el desplazamiento es el negativo del área. ¿Sí? Siempre el área es una cantidad positiva. Algo similar ocurre en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Recuerden que allí la gráfica de velocidad era una función lineal que tenía ordenada al origen B sub 0 y pendiente A, que era la aceleración. Entonces, para este primer caso, donde la aceleración es positiva y la pendiente por lo tanto es positiva, como se ve acá, el área encerrada por la gráfica de velocidad y el intervalo de tiempo T1 y T sub 2, que es el intervalo de tiempo considerado, es tal que dicha área mayor que 0 es igual al desplazamiento experimentado por la partícula en el intervalo de tiempo que va de T1 a T sub 2. Y en el caso, chicos, que el área esté por debajo del eje horizontal, como pasa aquí en la gráfica de abajo, fíjense, tenemos una aceleración negativa con pendiente negativa y desde luego una ordenada al origen con valor negativo, porque fíjense que está del lado negativo de las B. ¿Sí? En este caso, vamos a tener de nuevo que el área está por debajo del eje horizontal. De vuelta, similar a lo que ocurrió en el movimiento rectilíneo uniforme, en este caso el desplazamiento experimentado por la partícula cuando pasamos del tiempo T1 al tiempo T2 no es el área, sino el negativo del área, como se observa acá. ¿Sí? Entonces, a resumidas cuentas, el área encerrada en las gráficas B versus T, ¿sí?, o velocidad versus tiempo, me da el desplazamiento. Si el área está por arriba del eje horizontal, el desplazamiento es directamente el valor del área. Si el área está por debajo del eje horizontal, el desplazamiento es el negativo del área. ¿Sí? Tanto para MRU como para MRV. ¿Está claro esto, chicos? ¿Está entendido?
¿Sí? Sí, sí se entiende. Sí. Bueno, listo chicos, están desocupados. Con eso hemos visto todo cinemática. Así que dejo de grabar la clase y ya la